Hola, buenos días. Comenzamos una semana más en la que viene el solecito, y el solecito ya sabéis que a la mayor parte de las personas que tenemos problemas de nuestra musculatura y de nuestros huesos nos favorece bastante y nos hace que cojamos más impulso y más fuerza. Bueno, hoy pretendía hablaros un poquito de los miedos y cuándo recurrir a los profesionales cuando ya percibimos que somos incapaces de poder gestionarlos por nosotros mismos. Entonces, bueno, pues yo os voy a comentar un poquito. Yo la verdad es que llevo ya como unos cuantos años. Bueno, la verdad es que a lo largo de toda mi vida he tenido subidas y bajadas con el tema de los miedos. Lo que pasa es que siempre he tenido gente a mi alrededor que me ha ayudado a gestionarlos y con el tiempo pues he ido aprendiendo a gestionarlos, pero eso no quita que de vez en cuando pues bueno, aparecen y desaparecen, porque muchas veces no sabes el por qué, siempre hay algo que se activa en nuestro cerebro y entonces aparecen esos miedos. Bueno, pues efectivamente yo a lo largo de mi niñez y de mi adolescencia, debido a unas circunstancias complicadas que me hicieron pasarlo mal y que hubo personas involucradas que me hicieron un daño profundamente, pues yo empecé a convivir con la vida de los miedos. Esos miedos, pues lo que me producían normalmente, siempre al principio, era pues el esconderme y huir para evitar aquello que me estaba produciendo un daño. Y así fueron pasando el paso del tiempo y de la vida hasta que me fui haciendo adolescente y más mayor, y llegó un momento en que esos miedos empezaron a convertirse en una situación quizás defensiva, una situación defensiva, porque los miedos se pueden gestionar de varias formas. O por lo menos es lo que tengo entendido y en mi experiencia se ha dado así. Los puedes gestionar escondiéndote de ellos e intentando evitar estar cerca de aquello que te produce esa situación de miedo, de pánico, o bien enfrentarte a ellos y luchar. Pero el problema de todo este tipo de cosas es que encontrar el equilibrio es bastante difícil, porque según qué circunstancias es conveniente esconderse, porque es una reacción química que hace nuestro cerebro y permite que nos defendamos o que evitemos peligros que nos acechan, y cuando se van al otro punto pues se pueden hacer patológicos, pero tanto en un ámbito como en otro, tanto en el ámbito de esconderse como en el ámbito de ataque desproporcional, ¿vale? Entonces, bueno, pues no sé si a lo largo de las cosas que os he comentado, pues yo sí que tenía al principio, en mi época de niñez y adolescencia, pues mi miedo me hacía retraerme hacia un mundo imaginario en donde yo me encontraba segura, me encontraba protegida y donde yo podía estar sobre todo evitar esa agresión que yo entendía que se me perjudicaba. Entonces cuando yo me sentía mal, pues yo me iba a este mundo, y en este mundo pues yo me encontraba bien. Indudablemente con el tiempo aprendí a gestionarlo y a darme cuenta de que no podía estar así, porque si yo llegaba a convertirlo en algo patológico podía llegar a tener algún tipo de catatonia, y tampoco era el plan. Afortunadamente y gracias a Dios, mi manera de ser siempre ha sido una persona de indagar y de preguntarse y de buscar soluciones, porque no simplemente he estado escondida o intentar esconderme, no, según me he ido fortaleciendo, la verdad es que mi genética es fuerte, mi padre es fuerte de forma de ser, y mi madre, eso me ha ayudado pues a sacar esa fuerza. Pero bueno, luego llega un momento en que, como os he dicho, pues cuando percibes esa sensación de peligro que se pone en tu cerebro, pues si no te escondes, atacas. Y llegó un momento en mi época adolescente, sobre todo, en que era bastante agresiva verbalmente, o era una persona como que me puse como una coraza muy grande en la que cuando yo me sentía atacada, inmediatamente atacaba.
ese miedo, digamos que cambió y se transformó de un miedo de víctima a un miedo de verdugo. Suele ocurrir, parece ser que siempre hay una punta a otra. Cuando una persona ha recibido una serie de agresiones X, pues o te conviertes en víctima otra vez de esas agresiones o te conviertes en verdugo. Eso yo, cuando ya fui a cierta mayorcita y eso, yo me di cuenta de que era así y yo tenía que luchar. Yo no quería ser víctima, pero me di cuenta que tampoco quería ser verdugo. Y entonces tenía que encontrar el equilibrio como para evitar, pues eso, convertirme en víctima, pero también el equilibrio para evitar convertirme en verdugo. Es muy complicado y muy difícil. Indudablemente yo tuve la suerte de tener profesionales a mi lado, sobre todo en mi etapa adulta, cuando ya fui consciente de ello y yo pedí ayuda, y entonces tanto los psicólogos como los psiquiatras pues me ayudaron a gestionar todo este tipo de cosas y a poder ir corrigiéndolas e intentar convivir con ellas, porque a ver, lo que está claro es que cuando hay un daño, las cicatrices quedan ahí y de alguna mente hay algo que siempre hace plas y activa, y de pronto esa cicatriz, esa herida se abre y entonces pues empiezas a actuar. Después de pasar de ese tiempo digamos de verdugo, de ira, en que no valoraba el daño que podía hacer a los demás con mi forma de pensar, sino que era una autodefensa y yo me protegía y me daba lo mismo y ya está, y lo tenía claro, y cuando lo tenía claro a lo demás me daba lo mismo, las consecuencias. Cuando ese tiempo pues logro conseguir controlarlo, aparece otra variante, digamos, de ese tipo de miedo. Y la variante es que empiezo a tener miedo a hacer daño a los demás sin ser consciente de ello. ¿Qué ocurre? Que cuando empiezas a tener ese tipo de miedo, empiezas a ser bastante precavida. Intentas por todos los medios, pues eso, airarte, tienes que controlar un poco tu furia, tienes que controlar todas esas alarmas que aparecen en tu cerebro y en tu vida, y tienes que aprender a controlarlas, aunque es bastante difícil. Bueno, pues yo más o menos pues la fui controlando, ya os digo, sobre todo con ayuda de psicólogos, con terapia de grupo, que me ayudaba también. Y luego además, como bueno, os estáis dando cuenta, soy bastante reflexiva e intento preguntarme el por qué, o por qué aparecen ciertas cosas, o para qué aparecen ciertas cosas en mi vida. Intento aprender de ellas, gestionarlas e intento cambiarlas, algo que puede ser negativo, en algo positivo. Y bueno, pues así se ha ido desarrollando mi vida. Pero me he dado cuenta de que, bueno, a ver, la verdad es que no tengo claro de que los miedos se abandonen, porque están muy profundamente interiorizados dentro de ti. Hay que saber convivir con ellos y hay que intentar por todos los medios que hagan el daño menos posible, tanto a los de fuera como a ti misma. Cuando yo empiezo a gestionar los miedos, quitando un poco esa ira o esa frustración o esa furia, en vez de sacarla hacia afuera, la empiezo a interiorizar, pues lo que ocurre es que, pues por lo que era de esperar, llega un momento pues que mi propio organismo, mi propia mente, pues no llega a poder soportarlo, y entonces, bueno, pues normalmente un dolor psicológico acaba dando dolores físicos, y es un poco lo que me pasó. También ahí ya se desembocó la fibromialgia y todo este tipo de cosas, y ya el deterioro físico normal, el deterioro cognitivo y todo lo que conlleva, pues bueno, pues una vida rica en experiencias y en circunstancias, y disfrutada y aprovechada. Y bueno, pues seguimos avanzando hasta el tiempo de hoy. Yo me di cuenta que conforme yo voy cumpliendo años, mi sensibilidad está más a flor de piel. Me estoy convirtiendo un poco más en la niña de antes, esa niña que quizá pues empieza a tener más miedos. Y yo me he dado cuenta que ahora el miedo principal que tengo es hacer daño a los demás inconscientemente. Y bueno, pues se dan ciertas circunstancias en tu vida
en que empieza a tener una serie de pérdidas que suelen incrementar el miedo, suelen hacerle crecer, ¿vale? Empiezan a aparecer una serie de pérdidas a nivel emocional, a nivel de trabajo, de autoestima, a nivel físico e incluso a nivel de pérdidas de personas a las que amas. Unas veces las pierdes por la muerte, otras veces las pierdes porque simplemente tienes que dejarlas seguir su camino. Tienes que dejarlas seguir su camino porque cada uno tiene derecho a tomar sus decisiones y derecho a hacer con su vida lo mejor posible para ellos. Pero claro, lo que ocurre es que cuando te acostumbras de alguna manera y tu seguridad está un poco depositada en una serie de patas emocionales que tú tienes, pues cuando empiezan a caer esas patas emocionales, pues empieza el daño, empieza el daño emocional. Al principio no eres consciente, pero cada vez te va desgarrando más el alma, te va desgarrando más el cuerpo y te va haciendo más daño. Y va cambiando tu actitud de ver las cosas. Y tienes que reflexionar sobre ello, porque, a ver, lo que está claro es que no siempre es culpa de los demás. Y tampoco siempre es culpa nuestra. Es simplemente que la vida continúa y que la vida tiene que tener unos caminos a seguir y que tenemos que ir aceptándolos y que deberíamos en principio ir al mismo ritmo que la vida nos va marcando, pero no nos resistimos a envejecer, nos resistimos a dejar de tomar decisiones, nos resistimos a poder aportar nuestros pareceres, nos resistimos a tantas y tantas cosas. Y quizás nos cuesta entender que hay momentos en nuestra vida en que tenemos que parar y dejar que los demás lleven su vida y que afronten pues, lo que tengan que afrontar, sus consecuencias o las situaciones, que la vida es así, no es otra cosa. Entonces, nos cuesta, la verdad es que nos cuesta, porque pues bueno, supongo que dentro de nosotros también hay algo que, un poco de soberbia o de, no lo sé cómo llamarla. Pero al final resulta que pensamos que somos necesitados y al final resulta que es al revés, que somos nosotros los que necesitamos. Cuando esas patas empiezan a flaquear, porque es normal, porque ellos también están viviendo su vida, tú te empiezas a sentir más angustiada y más sola. Entonces empiezas a tener que tomar decisiones. Y la más fácil es esconderse, apartarse del foco del dolor. Cuando hay algo que me hace daño, intento evitarlo. Y bueno, está bien, de vez en cuando hay que intentar evitar el foco del dolor porque está claro que, bueno, a ver, si hay un fuego y te metes dentro del fuego te vas a quemar, eso está claro. Pero no necesariamente tienes que dejar de salir al bosque para evitar quemarte, porque a lo mejor no siempre va a haber incendios a tu alrededor que te puedan dañar. Eso es lo complicado y lo difícil, porque no sabemos siempre cuándo va a acontecer eso. Y ahora, pues con el tema de la pandemia nos está jorobando un poquito, porque esto lo que hace es que podamos ocultarnos aún estando en sociedad. ¿No os habéis fijado? Antes nos ocultábamos con las gafas, ¿os acordáis? Nos tapábamos los ojos y los ojos es el espejo del alma, entonces si te lo ponías con gafas, pues no podían ver tu alma. O por lo menos te daba la sensación de que no podían ver tu alma. Es una tontería, pero te daba la sensación y así te sentías un poco segura. Pero ahora encima tenemos la mascarilla, que nos joroba muchísimo, pero según en qué circunstancia la mascarilla es un buen protector. Es como que te escondes, estás ante el problema, pero estás escondido.
y puedes evitar que te traicionen los gestos, que te traicionen muchas cosas. Pero también lo que puedes conseguir con eso es que cada vez te vayas aislando y que vayas aislándote, pero tú misma, no porque los demás te aíslen, sino porque tú te aíslas, porque el miedo te produce aislamiento y entonces empiezas a esconderte tras este tipo de cosas. Empiezas a lo mejor a dejar de aportar porque no te apetece. Simplemente no te apetece, ya es como que dices, jolín, es que no merece la pena. No merece la pena, pero no porque no pienses que los demás merecen la pena, porque los demás merecen la pena. Es porque no te merece la pena a ti el daño colateral que te puede llevar. Pero es que lo más curioso es que probablemente no haya ningún tipo de daño colateral. Entonces es un poco confusión, la verdad es que es un poco confusión. Yo sé que estoy bastante más sensible porque la pérdida de mi padre ha sido bastante dura. Y anteriormente había habido unas circunstancias muy dolorosas, accidentes, problemas con el trabajo, ver sufrir a los tuyos, el alejamiento de los tuyos, que normalmente cuando estabas junto con los tuyos de alguna manera pues estabas como protegida o vivías o podías vivir en un mundo irreal, te veías durante unos cuantos días, compartías, estabas conforme, estabas a gusto, pero luego volvías a la seguridad. Pero esto sigue y cada vez se hace más grande, cada vez la distancia se hace más grande, no solamente en las familias, sino que ya nos da miedo un poco hasta cruzarnos con la gente, meternos en sitios más escondidos. Y ya empieza a aparecer el miedo, digamos que es un daño colateral de la pandemia. Y indudablemente nos afecta más a aquellas personas que ya de por sí lo tenemos. Bueno, pues la verdad es que se pasa mal porque pues ya sabéis a lo que conduce, a la angustia, esa sensación de malestar, a estar llorando continuamente y todo ese tipo de cosas y tienes que estar luchando. Yo me tiro todo el tiempo luchando para ir en contra de lo que mi mente algunas veces me dice que tengo que hacer y no quiero hacer. Entonces, bueno, pues he llegado a la conclusión de que, bueno, que ahora la verdad es que estoy más debilitada por todo el tema que sea, entonces pues quizás es el momento de volver a pedir ayuda. Hay profesionales maravillosos que te ayudan a gestionarlo, a gestionar las cosas y que tú puedas aprender a saber convivir y a saber identificarlo y a saber poner la solución. Son nuestros psicólogos y nuestros psiquiatras. Quizás a lo mejor pediría, no van a estar escuchándome nadie de los que sean importantes, pero bueno, si alguno me escuchara, que fuera consciente que quizás a lo mejor necesitamos más profesionales en el ámbito mental, pero ya no solo por las patologías y los problemas que van a acontecer después de la pandemia, sino para vivir el día a día. A ver, si algo me ha enseñado la vida es que no puedes usar ni de psicólogo, ni de psiquiatra, ni de nadie a alguien cercano que te importe, porque al final lo que vas a hacer es hacerle daño. Y ellos te van a hacer daño a ti, entonces es mejor estar con un profesional que aparte que lo sabe cómo ayudarte a gestionar y a encontrar las herramientas para poder luchar con este tema. Tú no vas a estar amordazada porque vas a poder expresar realmente el dolor que siente tu corazón sin estar pensando, según lo estás sintiendo, si está haciendo daño a aquel que te escucha o si está haciendo daño a tu entorno. Entonces los profesionales son muy importantes. No entiendo el por qué, igual que hay médicos de cabecera y luego hay un montón de especialistas, el por qué no hay también en la salud mental. Porque está bien que haya como un médico de cabecera para los problemas psicológicos, pero él tendría que tener una serie de opciones de poder pasar a otros especialistas que tengan problemas, que actúen sobre problemas más específicos, porque la salud mental es casi tan amplia como la salud física, quizás más. Y si estamos mentalmente bien, tendremos recursos y tendremos capacidad para poder luchar y para seguir viviendo el día a día.
Entonces, bueno, si me escucháis alguno de los que tenéis opción o tenéis poder, empezar a plantearlo, porque si la gente está mentalmente sana va a tener más opciones para poder luchar y posiblemente haya menos enfermedades físicas. Que las enfermedades físicas se convierten en reales en el momento que te atacan al cuerpo. Así que bueno, pues era un poco la reflexión que yo tenía. Bueno, en principio el profesional me ha dado para mayo, o sea que todavía me falta un poquito seguir auto-reflexionando y ayudándome al máximo, y cuando llegue el momento pues hablaré con él y veremos qué manera tengo de poder gestionar el duelo de la pérdida de mi padre y de la pérdida de tantas cosas que teníamos antes de la pandemia y que ahora no las tenemos, y de gestionar aquellos miedos que han vuelto a aparecer y que estaban escondidos en nuestra psiquis y ahora de pronto aparecen. Bueno, pues nada, si os ha gustado ya sabéis, manita para arriba y suscribiros a mi canal. Venga, adiós.